La palabra de Dios tiene poder, un poder absoluto. Así es de que pues vamos a seguir escuchando la palabra del Señor. Todos son bienvenidos. En la parte de atrás vi por ahí la tía Mela de cariño, ¿verdad? Manuela Collazo, bienvenida, Dios la bendiga, qué bueno que nos acompaña. Y si hay alguien que nos acompaña, por favor, alce la mano para que no pasemos por alto su asistencia. Bien, vamos a darle este tiempo a nuestro hermano Eli Ávila, y gracias, hermano, por aceptar esta invitación y que Dios le siga usando. Buenos días, hermanos. Buenos días. Que el Señor les bendiga. Una bendición, hermanos, estar con ustedes. Gracias a toda la iglesia, ¿verdad? A aquellos que nos han compartido los alimentos. Hemos pasado un hermoso tiempo, hermanos, de verdad, con cada uno de los que hemos podido estar. Y gracias de verdad, hermanos, porque yo sé que han estado orando por estas actividades, ¿verdad? Que son importantes y de verdad de bendición. También uno, como predicador, hermano, sale edificado, ¿verdad? Y definitivamente llega gozoso también, hermanos, con las pilas bien recargadas a su iglesia, ¿verdad? Y como les dije, reciban salud de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Berea en Jicotenca. Le comentaba a algunos hermanos que pues no había, este año me ha tocado salir mucho, ¿verdad? No soy de las personas que salga mucho de su iglesia, y este año hemos estado saliendo mucho y gracias a Dios que nos ha guardado, nos ha cuidado y por supuesto que es una bendición. Dios nos enseña también muchas cosas, ¿verdad? Al ver otras iglesias como ustedes, hermanos. Pues doy gracias a Dios por este tiempo y vamos a la escritura, hermanos. No sé la verdad cuánto tardan los pastores, espero no estar abusando de su tiempo, ¿verdad? Entonces, pero ya no pregunté, hermanos. Entonces, vamos allá a la escritura, si son tan amables. En Lucas capítulo 4, si han notado, hermanos, usando mucho Lucas. Son pasajes que este libro lo enseñé, terminé de enseñarlo hace algunos meses en la iglesia, y tocó la pandemia, ¿verdad?, de estar transmitiendo también de estos mensajes, pero de verdad el libro de Lucas, bueno, como toda la Biblia, pero cuando uno enseña un libro, una porción, de verdad como que se enamora de esa porción. Y por eso estamos predicando mucho de Lucas, y si han visto, ¿verdad? Vamos a ir a la escritura en Lucas capítulo 4, y les voy a pedir que me ayuden a hacer una lectura. Vamos a hacerlo de forma alternada, del versículo 16, Lucas 4, del 16 al versículo 22. Lucas 4, del 16 al 22. ¿Están ahí, hermanos? Yo comienzo. Dice la palabra de Dios: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Todos? Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Vamos a hacer una oración. Bendito Padre y Señor que estás en el cielo, gracias por este tiempo que nos permites dar alabanzas a tu bendito nombre. Gracias por estos himnos, Señor, que nos edifican, que nos enseñan a adorarte, a recordar quién eres, mi Señor. Gracias, Padre bendito, por las acciones de gracias, por los especiales, todo lo que se hace, y suplicamos que ahora, Señor, prepares nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra actitud, que sea la correcta, atentos a tu palabra, Señor, obedientes a ella. Danos la virtud, Señor, por favor, de poder obedecer lo que tú nos enseñas, y fortaleza, Señor, para seguir adelante. Te pedimos todo esto en el nombre y los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amén.
Cuando hablamos de seguidores del Señor Jesucristo, hermanos, porque la Biblia nos marca así que cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos sus seguidores. Y por eso les enseñaba o pedí en la lectura este pasaje de Pedro que ustedes notaron, hermanos, esa porción que a mí de verdad me llama mucho la atención cuando dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, como seguidores de Jesucristo, hermanos, hijos de Dios, debemos de seguir sus pisadas. Y en esta porción que vamos a estudiar, traigo un mensaje para la iglesia, hermanos, de algunas pisadas, algunos ejemplos, características que el Señor Jesucristo nos deja para que nosotros las sigamos, ¿verdad? Él nos dio ejemplo, hermanos, de todo. En la Biblia podemos entender y notar que Él nunca nos pide nada sin habernos dado primero el ejemplo. Cuando dice ama, es porque Él amó primero, hermanos. Cuando dice da, es porque Él dio y se dio primero. Entonces, Él ha puesto ejemplo de todo, hermano, de todo. Cuando nos dice que resistamos al pecado, cuando nos dice que luchemos contra el mundo y sus deseos, es porque Él lo hizo, hermano. Entonces, hay muchísimas pisadas en la Biblia que usted puede seguir del Señor Jesucristo. Yo aquí nada más traigo 5 con las cuales podríamos comenzar en caso de que no lo estuviéramos haciendo. Y si ya llevas alguna de estas, excelente, ¿verdad? Sigue leyendo la Biblia adelante y aprendiendo del Señor. Y le repito, es una lucha seguir las pisadas del Señor Jesucristo. No, ninguno podríamos decir que ya estamos bien hechos y derechos en el cristianismo, porque no es así. Siempre hay algo que cambiar, siempre hay batallas en nuestra vida, hermanos. Les aseguro que usted está ahorita luchando con algo, ¿verdad? No sabemos qué es, y entonces vamos a permitir, a dejar que el Señor Jesucristo nos dé estos 5 características con su vida a propósito. Se olvidó leerles el 14 y el 15, que es nada más para tomar el contexto. Dice ahí en Lucas 4, 14 y 15, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas, de ellos, y era glorificado por todos. O sea, el contexto es, el Señor Jesucristo está enseñando en las sinagogas, hermanos. Usted puede leer el versículo 44, dice, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Esto nos da un marco, ¿verdad? ¿De qué está haciendo el Señor Jesús? Ministrando, enseñando, predicando en las sinagogas. Y noten el versículo 16, comenzando, hermanos, en materia, ya entrando en materia, dice, vino a Nazaret, donde se había criado. Recuerden que Jesús nació ¿dónde, hermanos? En Belén, pero se crió en Nazaret. Por eso también le decían Jesús de Nazaret, porque Él ahí se crió, hermanos. Él ahí creció, y dice que Él había llegado a aquel lugar, dice, y en el día de reposo, ¿qué más, hermanos? Entró en la sinagoga, ¿qué más? Conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Primera pisada, primer ejemplo que nos da Él para obedecer. Jesús, nuestro Señor, era fiel en congregarse. Amén. Amén. Dice la Biblia, entró el día de reposo. Recuerden que ellos, como judíos, usaban el día de reposo para adorar a su Dios. Claro, el resto de los días también tenían esa responsabilidad, como nosotros los creyentes. Pero el día de reposo, el sábado, era sagrado. De hecho, algunos pasaron ese nivel al grado de idolatrar el sábado y quererlo poner encima del Señor Jesucristo. Y cuando llega el Señor Jesús dice, oye, yo soy el Señor del día de reposo. Claro que Él es el Señor hasta del día de reposo. Entonces, cuando tenemos este pasaje aquí, hermanos, dice la Biblia que Él, el día de reposo, dice, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Jesús era fiel en congregarse. ¿Sabe lo que dice la Biblia? No dejando como algunos tienen. Saben que el asunto de congregarse, hermanos, muchas veces es por un asunto de costumbre. Te acostumbras a faltar a la iglesia.
Me llama la atención que escuchaba en un documental alguna vez un judío decía que él vivía en otro lugar, pero él guardaba el día de reposo porque era judío, hermanos. Y dice, y yo tenía temor, de veras tenía miedo. Dice, yo estaba seguro de que si yo el sábado hacía un trabajo y faltaba a la sinagoga, dice, yo estoy seguro que el Señor me iba a mandar un rayo, decía él. Pero un día faltó a la sinagoga. Dice, y no pasó nada. Dios no me mandó un rayo. Entonces dice, empezó a vivir su vida faltando los días de reposo. La Biblia nos enseña, hermanos, que deberíamos ser fieles en congregarnos. Yo entiendo el aspecto cuando hay trabajo, hay enfermedad, hay situaciones, hermanos, que no es como en la escuela, ¿verdad? Traigo el justificante, no, ¿verdad? No es así. Pero entendemos que hay ciertas cosas en la vida, ¿verdad? Que no nos permiten, ¿no? O que pues tratamos de valorar en un sentido sin faltarle a nuestro Dios. Y por supuesto, hermanos, son comprendibles. Pero yo digo, cuando tienes tiempo de congregarte y no lo haces, creo honestamente, hermano, que tú estás mal. Porque la Biblia dice que te empiezas a acostumbrar y acostumbrar y acostumbrar. Y cuando acuerdas, no sientes nada de falta. ¿Y saben qué es un callo, hermanos? ¿Qué es un callo? Algo duro, pero algo rígido que ya... ¿Alguien tiene callos en las manos? Ya no sienten nada, ¿verdad, hermanos? Ya hay gente... hay hermanas que son muy buenas para cocinar, ¿verdad? Mi esposa agarra las cosas calientes así como si nada y yo apenas las toco y ya me estoy quemando, ¿verdad? Ya tienes callos por la cocina, ¿verdad? Y esto. A veces uno, hermanos, empieza a hacer callos en el corazón y faltamos, ¿qué día tiene aquí? ¿Miércoles o jueves? Miércoles. Faltamos un miércoles, faltamos un domingo, faltamos una reunión y de repente ya no estás asistiendo. Cuidado, hermano. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo y dice que era fiel en congregarse. Dice, fue a la sinagoga conforme a su costumbre. Él acostumbraba. Si el Hijo de Dios nos enseña que era fiel en congregarse, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para sentir que no hay necesidad? Les repito, habrá ocasiones en que de verdad no se pueda. Y no es cuestión de justificarnos con el pastor y eso, no. Pero yo siento precioso cuando hermanos de mi iglesia me dicen, hermano, tengo trabajo, no voy a poder ir, me avisan. Y ore por mí, hermano. Yo quiero estar en los cultos, me dicen. Pero allá, no sé cuántos sepan de Jicotenca, el trabajo principal y del cual todos dependíamos era el ingenio. Y se cerró, hermanos. Se cerró el ingenio. Muchos pensamos que iba a desaparecer ese pueblo, hermanos. La verdad, yo honestamente dije, Señor, pues estoy a lo que tú digas, ¿verdad? Porque todos, hermanos, directa e indirectamente dependíamos de ir al ingenio. Y cuando se cierra, se empezó a sentir muy duro el asunto de la crisis, hermanos, por esta cuestión. Pero me acuerdo que algunos hermanos salían a trabajar hasta Mante y así, pues ya no podían ir el miércoles ni nada de esto, entonces me avisaban, hermanos. Yo sentía precioso como pastor, ¿verdad? Porque me están diciendo, ore por mí, yo quiero estar ahí, pero no puedo. Dice, hermano, yo entiendo, vaya y trabaje, usted necesita proveerle a su familia. Vamos a orar por usted. Pero le repito, cuando es porque tú tuviste tiempo y no quisiste, hermano, yo creo que sí hay un problema. Te estás acostumbrando a algo que no está bien. Estás haciendo un callo en tu vida. Ahora, yo no los conozco, ni crean que el hermano Manolo me dijo, mira, no los conozco, hermanos. No los conozco, pero sé la batalla que uno tiene como creyente para ir a la iglesia, nada más. ¿O no hay batallas para venir? ¿Verdad, hermano? Nada más a veces con la esposa ya un roce por ahí, ¿verdad? Yo lo sé, hermanos. Con los hijos. Un vecino, me dice, ¿cómo voy a ir? A mí un hermano me decía, ¿cómo voy a ir a la iglesia si me acabo de pelear con mi esposa? Me decía. Y yo le dije, es cuando más debería de ir. Deje que el Señor le hable.
Pero a veces, hermanos, hasta eso tomamos de excusa. Yo entiendo, no nos sentimos bien. Pero note, hermano, el ejemplo que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Él era fiel en congregarse. Algo que quiero llamar a su atención, hermano, de verdad, que me llama mucho la atención, es que el Señor Jesucristo, hermano, déjeme platicarle rápidamente, porque esto es una cuestión histórica y cultural en cuanto a los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. La sinagoga de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en Nazaret era una aldea de aproximadamente no más de 400 personas. Y ahí había una pequeña sinagoga. En esa sinagoga no había un rabí de tiempo completo, ¿sí me entienden? No tenían pastor de tiempo completo. Entonces de repente llegaba un rabí ahí a enseñar. No había clases para niños, que desde niños no había clases para niños. Yo veo aquí que hay clases, hay ministerios de niños, de jóvenes, de varones, de hermanos. Amén, gloria a Dios. En la sinagoga del Señor Jesucristo no había. Era una sinagoga pequeña, con una enseñanza relativamente aburrida. Así se los digo, hermanos, muy aburrida, porque así era generalmente en esos lugares. Sin ministerio de música, no había músicos. Aquí tienen varios músicos, gloria a Dios. Entonces, era una sinagoga muy pequeña, pero aún así, dice la Biblia que el Señor Jesucristo se congregaba fielmente, hermanos. No era ninguna de esas cosas o deficiencias o debilidades eran excusa para no ir a la iglesia. Porque no me dejarán mentir que a veces los creyentes no van a decir, no, hombre, es que el hermano predica bien aburrido, ¿verdad? No, es que, y no estoy diciendo, la verdad es que aquí, hermano, no había enseñanza buena. Yo aquí, y no está mi papá, ¿verdad?, para corroborar esto, pero ustedes lo conocen, el hermano José. Mi papá dice, no, hombre, dice el hermano Gerardo, dice, ¿cómo me es de bendición con la enseñanza? Yo lo he escuchado al hermano, gloria a Dios, síganse preparando, hermano, para la gloria de Dios. Es de bendición su enseñanza. Y tienen 2 pastores, hermano Manolo, hermano Oscar, hermanos, están tan bendecidos. Te los digo, hermanos, en serio. Conozco iglesias que no tienen pastor y cómo sufren y anhelan y oran y lloran. Yo los conozco porque no hay alguien que les enseñe y les predique. Y ustedes tienen aquí, hermanos, de verdad una bendición tan grande. Enseñanza tras enseñanza, preparados por el Señor, traen palabra, traen sana doctrina. Yo los he escuchado. Y le digo a mi papá, le digo, Dios bendito, Padre mío, le digo, porque el Señor no te pudo haber puesto en una iglesia mejor. Y yo sé que esta iglesia, Jesús es el camino, no es perfecta. Tiene sus errores, sus deficiencias, sus necesidades, pero también sus cualidades. Y la gracia del Señor para seguir predicando. Hermano, eres tan bendecido, ¿por qué faltas? No deseches la bendición del Señor. Yo creo, hermanos, honestamente, que el Señor tiene grandes cosas para cada uno de los que están sentados aquí, cada uno. Pero a veces nosotros no nos dejamos. Entonces el Señor dice, oye, sigue mis pisadas. ¿Y cuáles son sus pisadas? Jesús se congregaba fielmente, iba a la sinagoga cada sábado conforme a su costumbre. No deseche la bendición, mi hermano. Te repito, yo ni te conozco, pero soy pastor de una iglesia y sé las deficiencias que hay. Las conozco. Congrégate, hermano. Congrégate. Haz el esfuerzo. Es un sacrificio que tienes que hacer. ¿No dice eso la Biblia? Que presentéis vuestros cuerpos hasta para ir a la iglesia. Haz ese sacrificio. Hay que pagar un precio, hermanos. Mira, yo veo el domingo, dígame cómo es Monterrey el domingo a las 8 de la mañana, bien tranquilito. Todos están durmiendo. Claro, es su día de descanso. Pero gloria a Dios por esos creyentes que se levantan temprano y van a la iglesia. Sacrificando su único día tal vez de descanso. ¿Tú crees que Dios no se da cuenta, mi hermano? Él está. El Señor no se le pasa nada. Pero Jesús nos enseña que él, hermanos, iba a la sinagoga
conforme a su costumbre. Algunas cosas que he oído, hermanos, en la iglesia y en otros lugares, personas que no van a la iglesia, dicen, es que no me llena, no me satisface. Le digo lo que me dijo una hermana allá, hermano, ¿no tendrá otro mensaje? Siempre está hablando de Jesucristo, me dijo. ¿Qué quieres oír? ¿De qué le hablo? ¿De los ovnis o qué? Me metió una regañada y al final me dice, no, sí es cierto, hermano. Es así medio, la hermana es media, ¿cómo le diré? De esas que les gusta como probar, ¿verdad? No, le metí una regañada con la Biblia. No, sí es cierto, no, tiene razón. Ya se reía la hermana. Pero así me dijo primero, ¿no tendrá otro mensaje? Siempre habla de Jesucristo, Jesucristo. Me acordé de, ¿se acuerdan de allá del pueblo de Israel? Que el maná, hermanos, es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo, el pan que viene del cielo. Y dice, estamos hastiados de este pan. Y a veces el creyente así está. Ay, puro Jesucristo, hermano. No habrá otro tema. Cristo debe ser el centro de nuestra vida y de nuestra vida. Y Jesucristo nos pone un gran ejemplo aquí. Pero a veces las personas en las iglesias dicen, es que no me llena, no me satisface, no me entretiene. Y no se aprovechan los recursos tan preciosos que puedes tener en tu iglesia, hermano, porque yo sé que los tienes aquí. A lo mejor no es la mejor del mundo, pero es lo que el Señor te ha puesto y te aseguro que hay muchas cosas con que ser bendecidos. Y también, hermanos, entender que no solamente vamos a la iglesia a recibir. Generalmente estamos, es que no me llena, pensando en nosotros. ¿Qué puedes aportar tú a la iglesia? ¿Qué estás aportando, hermano? Y me regocijo al ver al hermano Enrique, ¿verdad? Enrique, cantando cada culto. Amén. Le digo, ese ánimo lo deberían tener los jóvenes. Y él también, y los demás. Todos. De repente aquí 5 especiales cada culto. Amén. Gloria a Dios. Amén. Se necesita. Es una bendición. Pero a veces nada más estamos pensando en qué me van a dar a mí. A ver qué tiene el Señor para mí. No, ¿qué le voy a dar al Señor? ¿Qué vas a aportar tú, hermano? Eso vamos a la iglesia también. Y no solamente estoy hablando de diezmos y ofrendas, que deberíamos de aportar también, pero tu vida, tus dones y talentos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Saben que si tú eres hijo de Dios, Dios te ha bendecido con un talento por lo menos, un don. ¿No dice eso la Biblia? Y te aseguro que todos los creyentes no tienen un don, tienen más de uno. Entonces, ¿qué estás aportando a tu iglesia, hermano? No vamos a la iglesia solo a recibir, que claro que recibimos mucho a través de la palabra, pero vamos, hermanos, también, ¿qué podemos aportar? ¿Qué le podemos dar a nuestro bendito y gran Dios? Así es que Jesús era fiel en congregarse en su sinagoga, aunque no había mucho. No había mucho ministerio ni nada de eso. Y él aún así era fiel. ¿Qué te falta, mi hermano? Sigue la pisada del Señor Jesús. Sé fiel en congregarte. Número 2, lean el versículo 17, si son tan amables, hermanos. ¿Cómo dice el versículo 17? Y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Dice la Biblia, se le dio el libro. ¿Saben que nosotros tenemos Biblia, hermanos? ¿Verdad? Los libros del cual ellos están hablando no son como los nuestros, un librito. Nosotros oímos libro, nos imaginamos un libro, así como el himnario, como una Biblia. Los libros de ellos no. ¿Saben cómo eran los libros del cual está hablando aquí? Eran rollos enormes, hermanos. Y en sus sinagogas había mesas largas porque se abrían los libros, los rollos, y para encontrar un pasaje, hermanos, era una cosa. Por ejemplo, nada más, hermanos, pero a ver quién me dice, no vamos a jugar lectura encontrada, nada de eso, saben qué es eso, ¿verdad? Pero no vamos a jugar nada de eso, pero nada más voy a ver quién me dice dónde estoy. Dice, por tanto, he aquí yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen. ¿Dónde estoy leyendo?
¿Dónde estoy leyendo, hermano? ¿Alguien sabe? Isaías, Tobías, no. Ya tiene aquí otra. No, hermano. Es Ezequiel. Si a mí me hubieran leído este pasaje, yo tampoco sé dónde estaba. ¿De veras? El Señor Jesucristo, note que dice la palabra de Dios que le dieron el libro. Y cuando le dan el libro, él abre el rollo, inmediatamente sabe dónde está y empieza a leer, hermano. No tarda mucho en que ya está leyendo el pasaje que él quiere leer. Ahora usted dirá, pero es que él es el Hijo de Dios. No, hermano, no entienda así. El Señor Jesucristo conocía dónde estaba, hermanos, en ese rollo, esa porción de la palabra de Dios, por una razón. ¿Sabe cuál era? Que él iba y estudiaba constantemente la palabra de Dios a su sinagoga, porque ni siquiera tenían una Biblia en su casa. ¿Cuántos tienen Biblia en su casa? Hasta 2, 3, y de Arcoíris, y MacArthur, y Scofield, y Thompson, y hay un montón de Biblias, pero no la leemos. Hasta en el celular, ¿o no? Hasta audible, ¿verdad? Eso para no batallar, ¿verdad? Ni siquiera así. El Señor Jesucristo iba fielmente a su sinagoga y después, hermanos, presumiblemente de 8 a 10 horas de trabajo muy físico. Porque ¿en qué trabajaba el Señor Jesucristo? Era carpintero. ¿Cómo lo sabemos? Su padre era carpintero y como en esa cultura le enseñó el oficio y él trabajaba, hermanos. Trabajaba. Aportaba también a su casa. Entonces, después de estar trabajando, porque ¿cuál es una de las excusas que ponemos los creyentes para no leer la Biblia? Díganmelas, ¿cuáles son? Estoy cansado del trabajo. Y es cierto, yo no estoy diciendo que sea mentira, hermanos. Me ha tocado a mí también, he andado en trabajo de albañilería, plomería, ¿verdad? Cuidado niños también, el ABDB, ¿no? ¿Cómo termina uno cansado? Le decía a las hermanas con los niños. Me ha tocado trabajar en muchas cosas. Yo sé que el cuerpo, hermano, se cansa. El Señor Jesucristo también trabajaba, hermanos. Pero después de trabajar, Él se daba su tiempo para estudiar la ley. Así es que conocía. No era por arte de magia, no. Él conocía porque estudiaba las Escrituras. Nada más, hermanos. La bendición de estar con Dios leyendo la Biblia. Si tú eres un hermano que nunca ha terminado de leer toda la Biblia, hermano, de 3 a 4 capítulos diarios, la terminas en un año. ¿Por qué no la lees? Porque esta pisada que nos está enseñando el Señor Jesucristo es un amor apasionado por su palabra. Ya vimos que era fiel en congregarse. Y es algo que tú deberías de luchar por hacer. Pero también, ¿qué nos enseña la Biblia? Un amor apasionado para leer las Escrituras. ¿Tienes ese amor apasionado, hermano? A veces llegamos y de verdad, no estoy hablando de nadie porque no los conozco. Llegamos y plantamos la Biblia ahí en el librero y hasta el siguiente domingo nomás le quitamos el polvo, ¿verdad? Porque ni siquiera la abrimos en la semana. Algunos peor, ¿verdad? ¿Dónde está la Biblia? Ay, la trae el niño toda rayada. Sí saben de qué estoy hablando, ¿verdad? No cuidan ni siquiera su Biblia. Ya no hablamos de leerla, ¿verdad? La Biblia nos enseña que Jesucristo, hermanos, tenía un amor apasionado de verdad. Escudriñaba las Escrituras. Es que cuando le dan el libro de Isaías, él ya sabe, hombre, y está aquí. Él ya sabía dónde estaba, hermano, porque estudiaba la ley. Si el Señor Jesucristo, hermanos, sentía esa necesidad por apasionadamente leer las Escrituras y estudiarlas, ¿no deberíamos nosotros tener esa misma pasión? Amén. ¿La lees con pasión, hermano? A veces no. Yo soy humano y a veces digo, Señor, no tengo ganas de leer. Dijo la ranita, no me acuerdo que soy el pastor y tengo que leer. Sí, porque somos humanos. Y a veces yo soy honesto, no tengo ganas, hermano. Algo pasa, ¿no? Entonces tengo que orar, Señor, ayúdame porque no traigo ganas. ¿Les ha pasado que estás leyendo y no te concentras? Sí. Estás pensando en las cuentas, deudas,
problemas, necesidades, tantas cosas. Entonces hay que orar. Señor, ayúdame a concentrarme. Pero el Señor Jesucristo nos enseña, hermanos, este paso, esta pisada, que Él fielmente también, hermanos, amaba su palabra y la escudriñaba. De verdad, hermanos, somos tan bendecidos. Yo me quedo maravillado y digo, Señor, gracias, porque hay culturas donde ni siquiera tienen la Biblia. Y el Señor Jesucristo abriendo el rollo, es más, ni siquiera tenían capítulos y versículos. Esto fue hasta el 1200 los capítulos después de Cristo, y el 1400 por ahí, 1600 los versículos, por estos hombres. ¿Quién era el conde Hugo de Sanchez y Roberto Estienne? Y estos hombres que se dedicaron a hacer eso, que nos ayuda mucho, porque uno dice 4:15 y buscamos de Lucas. Y antes no, ¿verdad? Antes no había. Era esta porción, a buscarle dónde es. Ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Nos ayuda a manejar la Biblia. Y aún así algunos creyentes no pueden manejarla, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque no la leen. Cuando un creyente está leyendo la Biblia, sabe dónde está, hermano. Además, a lo mejor ni te acuerdas de qué libro, pero dices, está en esta parte de mi Biblia, en la esquina. Este está en medio, ¿verdad? ¿Sí les pasa, hermano? Pero yo no suelto este formato que aprendí a leer de Biblia. Yo no lo suelto, ¿verdad? Cuando busco una Biblia nueva, tiene que ser el mismo formato. Porque ya sé dónde están ciertos pasajes y no quiero que, si alguna vez lo necesito, no me pierdo. Aquí está, yo digo, aquí está, y empiezo ahí lo encuentro, porque ahí estaba. ¿Conoces así tu Biblia? Deberíamos desarrollar, número 2, un amor apasionado por la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Número 3, versículo 18, hermanos, si son tan amables, 18 y 19, ¿cómo dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha guiado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Muy bien, la tercera pisada, el tercer paso, característica, ejemplo que nos deja nuestro Señor Jesucristo, es que nuestro Señor Jesús siempre estaba enfocado en la misión. Hermanos, el Señor nos ha dejado una misión. ¿Cuál es la misión, hermanos? Alcanzar a los perdidos. Esa es la misión. Claro, está la voluntad de Dios, que es conformarnos a su imagen, pero la misión que nos dejó a todos en general es alcanzar al mundo, hermanos, alcanzar a los perdidos. Y Jesús siempre estaba, nuestro Señor, enfocado en esto, dándonos un ejemplo grande. Y no era la oportunidad desaprovechada por Él cuando le dejan, hermanos, levantarse en la sinagoga como un rabí muy joven, de verdad, era muy joven para ser un rabí, como la capacidad que tenía nuestro Señor, te repito, por escudriñar las Escrituras y conocerlas. Y dice la palabra del Señor que en el versículo 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿para qué, hermanos? Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿A qué te ha llamado el Señor, hermanos? A dar buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Porque miren, hermano, la Biblia dice que si tú eres un pecador, y así lo es porque todos los hombres somos pecadores, tu destino se llama infierno, y peor aún, hay una muerte segunda que se llama lago de fuego, y ese es el destino de toda la humanidad. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, enviado por su Padre, por Dios, y muere en la cruz, las cosas cambian. Ahora hay buenas noticias. Eso significa evangelio, buenas nuevas. ¿Cuál es la buenas nuevas? Que hay salvación, que aunque tu destino por pecador, por miserable, porque te equivocas, porque eres humano, por lo que quieras, es el infierno, el Señor envió a su Hijo Jesucristo para morir por ti y por mí en la cruz, y entonces es una buena noticia, no tienes que ir ahí. Tu destino era ese, pero no tienes que ir ahí si tú tomas una decisión correcta por Él. Pero aquí está el Señor siempre enfocado y dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y no se refiere, porque cuando usted lee pobres, es bueno entender que hay una palabra, hermanos, hay dos palabras que se usaban. Los pobres, cuando se hablaba de alguien económicamente muy humilde, muy necesitado. Pero hay otra palabra, hermanos, que es la que se usa aquí, una palabra griega, que se usaba también para alguien pobre económicamente, pero sobre todo pobreza espiritual. Y yo les pregunto, ¿quién no somos pobres sin Cristo? Todos éramos pobres.
De hecho, la Biblia dice que Él, por lo que hizo por nosotros y entregándose, dice, nos enriqueció con su pobreza. Amén. Somos enriquecidos. Los creyentes somos ricos. Amén. Y uno asomándose a su cartera. No, hermano, ¿verdad? No, porque no está hablando de riqueza económica, Así es. sino una riqueza interior que tanta gente quisiera. Hay gente que no duerme bien. Claro, a veces puede ser enfermedad o otras cosas, pero hay gente porque está siempre preocupada. Desafortunadamente también hay creyentes preocupados, ¿verdad? Pero hermano, no te preocupes, ocúpate, pero no te preocupes. La Biblia habla de la ansiedad, de los afanes. Pero éramos pobres antes de Cristo. Llega Jesucristo y puedes tener una. Dice, ¿cómo dice el Eclesiastés? Dice, dulce es el sueño del trabajador. ¿Coma mucho? Como poco. Pero el rico se acaba de comprar su camioneta última modelo, ¿verdad? Está en la calle. Oye un ruido, ¿qué hace el rico? Mi camioneta, ¿verdad? Va a asomar. Dígame si no es cierto. Cierto. ¿Verdad? Y cuando el Señor me cambia el auto, porque es el Señor el que me lo ha cambiado, ¿verdad? Cuando me cambia el auto, digo, Señor, es tuyo, ¿verdad? Si algo le pasa, ahí está. Le han pegado, lo han rayado. Es tuyo, Señor. Y yo trato de usarlo para su obra. Pero interiormente, hermanos, de verdad, soy de las personas, y está mi esposa de testigo, no batallo para dormir, gracias a Dios. De repente el Señor me despierta como a las 3 de la mañana y digo, Señor, ¿por qué me despertas? Quiere que ore, ¿verdad? Sí. Pero no batallo, ¿verdad? A veces digo, no, hombre, no tengo sueño. Me dice, ¿ya te vas a dormir? No soy de los que duermen mucho en la tarde, hermano. Pero a veces andamos bien cansados y dice, ¿te vas a dormir? Le digo, no. Y ya estoy roncando en un ratito. O sea, es el cansancio, ¿verdad? Ahora que terminamos el compañerismo nacional, me decía, ¿te vas a acostar? No sé, ¿verdad? Ya estaba dormido cuando me estaba diciendo eso, ¿verdad? Y de verdad, porque el cuerpo se cansa, hermanos, pero cuando somos ricos espiritualmente, tenemos que recordar que es Jesucristo quien nos enriquece. ¿Saben por qué? Porque Él vino a darnos una buena noticia. Y llegó a nuestra vida con la mejor noticia. No tienes que ir al infierno. Puedes ir al cielo por la eternidad conmigo, si crees en Él. Gloria a Dios, porque Él nunca se desenfocó de la misión. Amén. Versículo 18 dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Conoces a alguien quebrantado de corazón, hermano? Matrimonios divorciándose, hijos drogándose, problemas de homosexualidad, lesbianismo. Ahora con todo esto, hermanos, el asunto, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta filosofía? Ideología de género, gracias. Tremendo, ¿verdad? Y hay mucha gente quebrantada de corazón porque no sabe qué hacer. Los jóvenes muchas veces no saben qué hacer, hermano. A mí me han dicho, tengo un amigo que hacía así, y le pregunto, ¿estás leyendo tu Biblia? No, pues por eso no sabes qué decir. Si tú leyeras la Biblia, tuvieras una palabra de consuelo, de ánimo, de buen consejo para tu amigo, para tu amiga. Pero Jesús nunca se desenfocó. A veces no leemos la Biblia porque nos desenfocamos, ¿no?, de la misión. Hay una misión: alcanzar a la gente. En tu trabajo, en tu escuela, tus vecinos, en la misma familia. Díganme si no hay quebrantados de corazón. No te desenfoques, mi hermano, de la misión. Llévate un folleto, llévate una invitación. Tú no sabes cuándo el Señor va a hacer grandes cosas. Les platicaba a algunos, no está aquí mi papá, ¿verdad? La historia de mi papá, algunos hermanos, mi hermano José, ahí donde lo ven ustedes. A los 15 años me convertí al Señor y luego mis hermanas empezaron también a acompañarme a la iglesia. Luego mi mamá. Desde los 15 años empecé a orar por mi papá. ¿Y saben cuál era mi oración, hermanos? Mi oración era, Señor, que no vaya al infierno. Eso es lo que a mí me quebrantaba. Señor, que mi papá no vaya al infierno. Y créanme, que yo no tenía una buena relación con mi papá. O sea, no nos llevamos mal, pero no tenía una relación estrecha, cercana, no. Y mi única petición era, Señor, que mi papá no vaya al infierno, por favor. Y ahí estaba. Cuando el Señor me llama, hermanos, a los 21 años fui al seminario. Yo hablé con mi papá una vez más y no quiso aceptar a Cristo.
Y yo me fui con ese sentir, ¿verdad? Y hasta que el Señor me habla nuevamente y yo entiendo, bueno, Señor, está en tus manos. Mi trabajo es orar, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Y lo dejé en las manos del Señor y yo orando por Él, ¿verdad? El Señor. Y cuando cumplo 40 años, hermanos, ahorita ya tengo 43, aunque me veo más joven, ¿verdad? Cuando cumplo 40 años, recibo una noticia tremenda que mi papá está viniendo a esta iglesia. 41, 42, vengo y está recogiendo las ofrendas. Yo digo, ¿qué? ¿Qué? Digo. Me habla mi hermana, ¿verdad? Papá va a dirigir, dicen. ¿Qué? Decía yo. Hasta yo le platicaba esto a los hermanos de la Berea allá en Jicotenca, de mi papá, 72 años, creo, y ya dirigió. Y no, les metí una regañada a mis hermanos de allá, ¿verdad? Porque, ¿qué les falta, hermanos? No, todos así bien agachados, es cierto, ¿verdad? Y unos se pusieron las pilas y empezaron a dirigir otra vez. 72 años y con el ánimo para dirigir. El Señor me permite ver eso. Yo nomás le decía que no vaya al infierno. Y el Señor me permite ver bendición tras bendición tras bendición. Amén. Amén. Porque así es Dios. Así es. Da mucho más de lo que tú pides. Amén. Claro, 25 años después. Pero vale la pena. Amén. Es más, hermanos, tal vez tú y yo podríamos irnos de este mundo y no ver tu petición contestada. Pero fiel es el Señor. Amén. Así es que no nos desenfoquemos de la misión. Dice la Biblia, a los quebrantados de corazón, rápido, dice, a pregonar la libertad a los cautivos. Hay muchos esclavos, hermanos, de vicios, de drogas, de pornografía, de cosas malas, hermanos. Hay muchos cautivos, esclavos, que necesitan de Jesucristo. Y tú tienes, y yo tenemos esa misión. Dice, y vista a los ciegos. Hay gente que no sabe qué hacer, por dónde andar. Y alguien un día tuvo misericordia de ti y de mí, y nos habló de Jesucristo. Y tú y yo deberíamos de tener esa misma visión, ese mismo enfoque, hermano, en la misión. Tener misericordia de la gente que necesita, cautivos, ciegos, pobres, quebrantados de corazón, dice al final del 18, y poner en libertad a los oprimidos. 19, a predicar el año agradable del Señor. Así es que la tercera pisada que nos enseña el Señor Jesucristo, ¿cuál es? Dice, Él siempre estaba enfocado en la misión. Como tú y yo, como hijos de Dios, deberíamos de estar. ¿Tienes a alguien a tu alrededor que no conoce a Jesucristo, hermano? Te aseguro que sí. ¿Alguien tal vez que tú amas, que te saluda todos los días? No lo sé. O tal vez un familiar que no quieres mucho, pero no es algo que tú dices, me gustaría que fuera a la iglesia. ¿Sabes que el Señor puede hacer grandes cosas? Pero no te desenfoques de la misión. Hay una misión que cumplir. Así es que el Señor Jesucristo nos da un ejemplo precioso. Nunca se desenfocaba de esa preciosa misión. 4. Vamos a la cuarta pisada, hermano. Rápido. Versículo número 20 y 21. Si son tan amables, hermano. 20 y 21. ¿Cómo dice? Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Muy bien, noten, hermano, lo que nos enseña el Señor Jesucristo aquí es la urgencia. Dice, hoy todos los ojos están fijados en Él, porque el Señor Jesucristo dice, hermanos, algo tremendo. Y en el versículo 21 dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál escritura? Que el Espíritu del Señor estaba sobre Él, que había venido a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, todo esto que hemos visto. Y Él dice, hoy se ha cumplido, y se sienta. Y todos, ¿qué? La pregunta es, ¿era verdad lo que estaba diciendo Jesús? Amén. ¿Era Él el cumplimiento, hermanos, de esta gran bendición? Amén. De sanar quebrantados, de pregonar el año agradable del Señor, de dar buenas nuevas a los pobres. ¿Era verdad lo que Jesucristo estaba diciendo? La respuesta es muy clara, sí era verdad. Amén. Pero la pregunta es si estos hombres sabían de creer o no. Porque Jesucristo dice la Biblia que Él es la verdad, y el camino, y la vida, y que nadie puede ir al cielo si no es a través de Jesucristo. Nadie. Puedes ser la mejor persona, puedes tener mucho dinero, no importa.
Nadie puede ir al Padre, dice claramente la Escritura, si no es por Él. Entonces Él era el cumplimiento de esto. Pero noten la urgencia, porque Él dice, hoy se ha cumplido. Ellos estaban esperando, algún día vendrá el Mesías. Así estaban ellos, hermano. Algún día vendrá nuestro Redentor, nuestro Mesías. ¿Saben por qué? Déjenme explicarles por qué rápidamente. Porque ellos tenían expectativas. Las expectativas del pueblo judío, ¿cuáles eran? Que cuando viniera el Mesías iba a arrasar con los romanos, que tenían el pie sobre el cuello de Israel. Israel estaba subyugado por los romanos. Las expectativas de los judíos es, cuando venga nuestro Mesías, nos va a quitar este yugo de los romanos y los va a destrozar, los va a hacer pedazos, como lo hizo en Egipto. Esa era su expectativa. Y cuando llega Jesucristo, ¿qué hace? Este hombre comilón y bebedor. Se la pasaba en fiestas. Y no malentiendan, porque Jesús se la pasaba en fiestas, pero siempre enfocado en una misión. Amén. Con propósito. Ahora no va a decir, hermano, yo voy a las fiestas con propósito. No se me desvíe del tema, ¿verdad? No se me desvíe. Trate de tener buenas amistades, dice la Biblia, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres, ¿verdad? Y mejor con la familia de la fe, pero siempre con el enfoque bien claro. El Señor Jesucristo nos enseña la urgencia. Hoy, ellos están esperando algún día, porque tú no pareces el Mesías. Tú haces unos milagritos por ahí, esas cosas, pero no nos has librado de los romanos. Y por esas expectativas ellos no creían. Nosotros podemos cometer el error de hacernos expectativas. No, cuando el Señor me bendiga, entonces yo me voy a entregar más a Él. Y Jesús dice, no, es hoy. Amén. Algunos dicen, cuando el Señor me dé una camioneta último modelo, entonces voy a llegar temprano los domingos. No, mi hermano, no. Dice Jesús, es hoy. Cuando el Señor me dé el tiempo y ya esté jubilado, entonces leeré más la Biblia y me consagraré al Señor. No, mi hermano, no. Y el Señor nos enseña esta pisada tan fuerte, tan tremenda, que dice, hay urgencia. Es hoy. ¿Qué es, hermano, eso que tú necesitas cambiar? ¿Qué es ese pecado que necesitas dejar? Dice la Biblia, es hoy. ¿Qué es lo que te detiene para consagrarte y ser más fiel al Señor? Porque el Señor llama la atención a esta pisada y dice, es hoy. Así es que, mis hermanos, yo no sé si vas a seguir esta pisada, pero es bien importante. Jesús nos dice, hay urgencia. Cuando muchos dicen, conocí una persona que era, alguien me dijo, ¿verdad? Estaba ya en cama, en el seguro, y fue un pastor a hablarle. Este hombre tenía 70 y tantos años, 80 casi, y el pastor le habla de Jesucristo. El hombre ya no podía ni hablar bien. Entonces el pastor le hablaba al oído, y el pastor ponía su oreja en la boca del hombre para ver qué decía. Y este hombre acepta a Jesucristo. Y ahí en ese lecho empieza a llorar y a llorar. El pastor se asusta y dice, ¿qué le pasa? ¿Se siente mal? Le hablo al doctor, a la enfermera. Dice, no. Dice, ¿qué tiene? Y él apenas pudiendo sacar algunas palabras dice, es que quisiera tener 17 años para entregarle mi vida al Señor y servirle. Ya no podía. Gloria a Dios, fue con él. Pero él entendió, desperdicio mi vida. Hermano, es hoy. Hay urgencia. Tienes que cambiar, tienes que ser más fiel, hermano, es hoy. Así lo dice el Señor. Y quinta pisada, terminamos. Lean el versículo 22, hermanos, por favor. ¿Cómo dice el 22? Y todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Esto es impresionante,
porque déjenme llevarlos rapidito, hermanos, al libro de Isaías, los que puedan buscarlo, los que no, escúchenlo. Isaías capítulo 61 es el pasaje que Jesucristo abrió y leyó en esa sinagoga. Y voy a leerles, hermanos, esta porción nada más. Isaías 61, 1 y versículo 2. ¿Están ahí, hermanos? Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y la sinagoga se quedó exactamente así como ustedes. Hermano, falta del versículo. Porque este pasaje era uno de los favoritos de los judíos. Por una razón. La porción que no leí, note. El día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Pero lo que más les gustaba a los judíos es esto: el día de la venganza del Señor nuestro. Vendrá nuestro Señor y nos vengará de todos nuestros enemigos, los destrozará, porque eso va a pasar. Y por eso era su pasaje favorito. Y cuando Jesús a propósito lo abre, lee la porción, pero no termina. Ustedes ven exactamente dónde termina. No habla del día de la venganza. Ahora, Jesús no está negando que va a haber un juicio, porque ¿sabe usted que viene un juicio? Viene un juicio de Dios sobre la tierra, sobre los hombres, sobre la humanidad. Viene un juicio de Dios. Hasta los incrédulos lo saben. Dice: yo no sé, algo va a pasar, pero esto no va bien. Así dice la gente. Esto se ve cada vez peor, ¿verdad? Y ellos solos, sin conocer la Biblia, dicen: guerras allá, hambrunas acá, crisis políticas, crisis económicas, crisis sociales, de todo tipo. Tanto levantamiento de homosexualismo, tanto esto como a los días. Algo está pasando, dice la gente. Si algo va a pasar. Algunos dicen: creo que el mundo se va a acabar. Viene un juicio. Pero Jesús, a propósito, no menciona el juicio, que era la parte favorita de ellos. Y cuando Jesús lee esto, todos estaban: síguele, te falta lo mero bueno. Y Jesús cierra y se sienta. Y todos: ¿qué? O sea, ¿qué está pasando? Y por eso el versículo 22, regresando a Lucas 4, dice el 4:22: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de qué, hermano, las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este? ¿Por qué, hermanos? Porque un pasaje que habla de juicio y de venganza, Jesucristo lo convierte en ¿qué? Palabras de gracia. Lo que más les gustaba a ellos, el juicio y la venganza. Y Jesús le dice: no, primero gracia. Y estaban maravillados, porque Jesús editó la palabra. Hermanos, es su palabra. Y la está aplicando correctamente. Pero nos enseña un punto donde a veces nosotros podríamos aprender algo tan exquisito, porque Jesús no niega el juicio venidero, hermanos. Pero aquí podemos comprender que a veces ellos estaban encolerizados, los judíos, y esperando la venganza sobre aquellos enemigos, el juicio sobre ellos, como muchos de nosotros a veces estamos esperando juicio sobre nuestros enemigos. Alguien te trata mal en la escuela, en el trabajo, en tu casa, vecino incómodo, todo eso, y uno ya está pidiendo juicio sobre ellos. ¿No es cierto? O los creyentes no somos así, hermanos. Que nos atraviesa alguien por la calle, uno bien tranquilo, y alguien se te atraviesa o se te metió mal, y tú tienes que frenar, y dices: bueno, ¿qué tiene esta persona, verdad? Ya queremos casi bajarnos a cachetear a la persona, ¿verdad? Queremos juicio. Decía un hermano, un pastor, ¿verdad?, que le da mucho problema a algunas ovejitas por ahí. Ay, Señor, dice: ¿te los llevas o te los mando? Era demasiado. Y el Señor Jesucristo, ¿qué nos está enseñando? Oigan, es gracia. Amén. ¿Saben que Dios a propósito nos pone esas personas difíciles, hermano? Hasta que lo superemos. Hasta que uno puede decir: prueba superada. Entonces,
órale, otra cosa. Siempre el Señor nos va a estar probando. Es la forma de crecer, no hay otra. Amén. Pruebas, Biblia, pruebas, Biblia. Esa es la forma de crecer, ¿no? No tener la palabra de Dios. Pero a veces uno ya está pidiendo, estamos como los judíos, ¿no? Creo que tenemos un pequeño judío dentro de nosotros. Señor, juicio sobre esta persona. Me maltrata, me dice aleluya, me dice hermanito. Pues no eres aleluya. ¿Cuántos hermanitos aleluyas hay aquí? Amén. Yo también. Dice un canto que entonaban los jóvenes, me dicen aleluya. Aleluya soy, decían. Claro, pero a nosotros nos molesta. Inmediatamente queremos juicio. La Biblia nos enseña que Jesús dice, hacía un énfasis en la gracia. Y esta es la quinta pisada que podemos aprender el día de hoy. Un énfasis que hacía Jesús sobre la gracia. La pregunta, hermanos, sencilla para nosotros es, ¿estamos siguiendo las pisadas de nuestro Maestro? Rápidamente recapitulamos. Fiel en congregarse. Un amor apasionado por la palabra. Siempre enfocado en la misión. ¿Cuál sigue? Urgencia. Y número 5. Énfasis en la gracia. No pidiendo juicio ya, ¿verdad? No. Hay gracia. Hay que aprovecharla porque hay gracia. La gracia del Señor. Él nos ha dado ejemplos, dice la Biblia, para seguir sus pisadas. Que la Iglesia Bautista Jesús es el camino. Ruego yo sea conocida por creyentes que están siguiendo las pisadas de su Maestro, de su Señor, de su Salvador. Se llama Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Hay algo que nos falta, hay que poner énfasis en esa pisadita, en ese ejemplo, en ese paso que nos falta. ¿Tú sabes que te está llamando el Señor? No os endurezcáis, dice la Biblia, sino un corazón blandito y Señor, ayúdame, enséñame a ser ese creyente que está siguiendo tus pisadas. Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor y Padre, por los corazones sensibles de mis hermanos, porque yo sé, Señor, que estás trabajando en nuestras vidas. Y ruego, Padre, que esta iglesia pueda seguir adelante, creciendo, siempre, Señor, enfocados a ser como tú, Señor, a seguir tus pisadas, a poder disfrutar de ese gran ejemplo que tú nos has dejado y no solamente leerlo, saberlo, conocerlo, sino guardar esos pasos en nuestra vida. Guarda a cada hermano, Señor, y yo te ruego que si hay alguna persona aquí que todavía no conoce tu gracia, Señor, hoy es el día de salvación. Pido que tú le toques y que esta persona que tal vez no te está siguiendo pueda hoy comenzar a seguir tus pisadas. Gracias, bendito Señor, por cada hermano. Gracias por esta iglesia. Queremos dejarnos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Señor, les bendiga. Amén.